Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 8 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy arrancando semana. Muchas gracias por estar con nosotros en el horario habitual de Matices, que se transmite en vivo en radio, donde estamos transmitiendo 93.5 en FM. Estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental, que les agradezco muchísimo que nos acompañen por ahí también, porque tengo la ventaja en el Facebook de que puedo ver lo que ustedes nos están escribiendo respecto a lo que estamos hablando, y eso para mí, por supuesto, es fundamental. También nos pueden ver esta noche a las 8 de la noche en Canal 2. Pueden además descargar o escuchar en línea los servicios de podcast una hora después de terminar el programa a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Y finalmente pueden comunicarse conmigo en medio del programa al WhatsApp de Radio Monumental, que es 89935935. La tecnología indudablemente nos permite llegar hasta sus hogares, hasta el carro, hasta los audífonos, hasta donde usted quiera. Y hoy voy a hablar de un tema que es fundamental en nuestro país, es educación. La semana pasada empezó el curso lectivo, hablábamos de educación primaria, de educación secundaria. Hoy vamos a hablar mucho más que eso, vamos a hablar de educación para la vida o a lo largo de la vida. Por eso hoy estoy muy feliz, me acompaña doña Marianela Núñez de ULACID, que es, según los estudios y reconocimientos, la mejor universidad privada del país. Doña Marianela, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, un placer volverla a tener por acá. Ojalá un día estos la pueda tener presencial también para saludarla, doña Marianela. Con todo gusto, cuando quiera, a la orden. Muchas gracias por estar conmigo. Preparando el programa de hoy, que justamente es educación para la vida o a lo largo de la vida, intenté lo que yo admito que disfruto mucho los programas con usted, porque en los que hemos tenido, nos hemos enfocado a ver la educación como un todo, ¿verdad? Y entonces hablábamos en uno de esos programas como uno pensaba, digamos, que la educación era una parte de la vida, particularmente la inicial. Terminaba en algún momento, se sumaba uno a la empleabilidad y listo, ya la educación se acabó. Y el nuevo paradigma, y quiero que empecemos a hablar de eso, es que la educación nunca se acaba, doña Marianela. Sí, don Randall, precisamente es una ruptura de un paradigma. Yo quería empezar comentándole cómo en las ceremonias de graduación, que nosotros celebramos mucho y festejamos a los alumnos y a sus familias, porque realmente graduarse a nivel universitario es todo un honor y es un privilegio. Yo siempre les recuerdo a los estudiantes que a partir del momento en que les entregamos el título, no es que terminan de estudiar, al contrario, es cuando adquieren profesionalmente y de forma pública ante la sociedad
la obligación de permanecer actualizados. Casi que es como una obligación moral de cada uno de nosotros con su disciplina, con su gremio, asegurarse de permanecer actualizado. Y entonces cuando usted habla de paradigma, efectivamente esto que llamamos el lifelong learning no es otra cosa más que aprendizaje para toda la vida. Es una ruptura a ese viejo paradigma en términos de que yo me graduaba, ya soy el profesional, ya soy la persona que sé, llego y me incorporo al mercado profesional y casi que a nivel muy dogmático lo que yo diga es lo que es. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque efectivamente no es difícil digerir esto que yo estoy diciendo. Uno siempre tiene algo que aprender, uno siempre tiene formas nuevas de aprender a hacer las cosas. Las personas en sociedad, que es el modo en el que vivimos los seres humanos, necesariamente tenemos que aprender de las formas distintas, de los puntos de vista distintos en los que hacen las personas las cosas. Y esto significa que el ser humano está diseñado para aprender de por vida. En realidad, esta ruptura de paradigma consiste en esto. Y habrá alguien también, tal vez de avanzada edad, que diga, ¿esto aplica para mí? Por supuesto que sí. Y entonces, don Randall, quiero empezar hablando de una primer condición que es muy importante. Y es que ahora que afortunadamente conocemos también el cerebro humano, sabemos que tiene una característica fundamental que es la plasticidad. La plasticidad del cerebro humano no es otra cosa más que esa habilidad innata que tiene el cerebro para aprender, para procesar información, para conectar información nueva con información vieja. Y esto efectivamente como una actividad neuronal es una sinapsis, neuronas que se conectan con otras, sí, circuititos eléctricos pequeños en el cerebro, explicado de forma muy simple. Es una capacidad que tenemos todos los seres humanos y que a mayor desarrollo y a mayor ejercicio, como con los músculos y como con toda la maravilla que es el cuerpo humano, entre más empecemos a desarrollarlo, entre más lo ejercitemos, más eficacia vamos a lograr. Entonces, partiendo de la base de que el cerebro humano tiene esta plasticidad que nos permite aprender de por vida, ya sabemos que aprender no es un tema ni de niños, ni de adolescencia, ni de juventud. Es un tema para el cual todos los seres humanos estamos capacitados. Y ahora viene el otro tema. ¿Por qué tenemos que actualizarnos los seres humanos de forma permanente? Resulta ser que la pandemia, entre los muchos aprendizajes que nos dejó, vino a evidenciar que muchos trabajadores que típicamente eran buenos, estaban dentro del promedio, tal vez no eran el trabajador del mes, el trabajador de la semana, tal vez no eran la estrellita premiada por desempeño, pero trabajadores promedio, evidenciaron durante la pandemia incapacidad para adaptarse a nuevos retos. Hubo gente que no se pudo adaptar a teletrabajo, hubo gente que no se pudo adaptar a nuevas tecnologías, hubo gente que no se pudo adaptar a los cambios tecnológicos. Y otro aspecto importante, se evidenció que hay un porcentaje muy grande de trabajadores que le tienen temor, o llamémoslo, digamos, de alguna forma, un respeto exacerbado a la tecnología. ¿Qué ocurrió durante pandemia, don Randall? Fíjense que muchos trabajadores evidenciaron esto que estoy diciendo, no se adaptaron y muchos quedaron fuera del mercado laboral porque no pudieron adaptarse a los cambios. Ya hemos conversado en otras oportunidades cuando se dice que una de las competencias que el mercado laboral y que el mundo requiere de las personas del resto del siglo XXI es precisamente la adaptabilidad al cambio. Y entonces, ¿qué relación tiene esto con aprendizaje para toda la vida? A entender que los primeros que nos desactualizamos somos los trabajadores que ya estamos en el mercado laboral. Segundo, que nos desactualizamos dependiendo de la disciplina, en algunos casos en 24 horas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos situados aquí en las empresas, en las industrias en Costa Rica.
Pero en el otro lado del mundo y en todo el mundo hay gente investigando. Hay gente produciendo ciencia, hay gente patentando descubrimientos y todo eso hace que las disciplinas evolucionen y tal vez yo no me estoy dando cuenta que en mi disciplina alrededor del mundo hay una nueva forma de hacer las cosas, hay una nueva teoría, hay un nuevo material, existe un nuevo descubrimiento, existe una nueva vacuna, etcétera. Entonces, a la velocidad en la que cambian las disciplinas, a la velocidad en la que cambian, digamos, los contenidos de las carreras, es casi imposible que los seres humanos estemos al día. Y segundo, hay un cambio muy importante en el tema de las necesidades, de las habilidades blandas, y ahora, don Randall, como si fuera poco, hay que agregar la necesidad del desarrollo de habilidades digitales. Entonces, un poco este tema de aprendizaje para toda la vida es un reto para todos los seres humanos, pero sobre todo para quienes están estudiando y para quienes ya estamos en el mercado laboral, que obviamente queremos permanecer y no queremos salir expulsados simple y sencillamente porque no nos adaptamos. Qué interesante. Usted sabe que hoy en la mañana estaba pensando que una de las aplicaciones que yo, que soy periodista, que normalmente uno pensaría que solo trabajo en letras, por decirlo de alguna manera, una de las aplicaciones que más uso es Excel. Claro, el famoso Excel. El famoso Excel. Hoy en la mañana yo bendije el Excel porque estaba haciendo una tabla que tenía que hacer con algunos números del noticiero y yo dije, mira, resulta que la aplicación en la computadora que más uso indudablemente es el Excel. Y qué dicha, y me falta un montón de aprender de Excel, pero es porque efectivamente, digamos, el mercado laboral y la profesión, no solo para encontrar trabajo, sino para desarrollarse como profesional, nos empuja un montón de veces a cosas de este tipo. Yo agradezco a la gente que ya nos está escribiendo en WhatsApp, que son muchas, que les recuerdo el número porque es muy rápido para mí de verlos, 899-35935. El número terminado en 3969 nos saluda desde Cartago, saludos. El 1211 dice, ¿qué tanto impacto tiene el lugar donde uno pasó primaria y secundaria en la actitud de querer educarse a lo largo de la vida? Las semillitas, doña Marianela, que se siembran en preescolar, en primaria, en secundaria o incluso en la universidad, son determinantes a la hora de ver mi actitud proactiva, digamos, hacia la educación a lo largo de mi profesión y de mi vida. Sí, no, don Randall, hemos conversado tantas veces que usted ya sabrá que yo soy una persona que siempre aboga sobre la importancia del rol de los padres de familia hoy de los cuidadores de los niños. Sin duda, la familia tiene un rol fundamental en desarrollar la curiosidad, en desarrollar el pensamiento crítico, en desarrollar habilidades de comunicación. Los maestros son fundamentales. Un maestro no puede dar una clase aburrida, eso es pecado capital. Un maestro tiene que fomentar la curiosidad en sus estudiantes y siempre estar promoviendo que quieran saber más, que quieran investigar. Por eso es que Costa Rica tiene serios problemas de desarrollo, porque nosotros no somos un país que promueva habilidades y competencias de indagación, de investigación, de análisis, etcétera. Pero sin duda el reto aquí es personal, don Randall. Yo puedo venir de donde provenga, que si yo tengo esa resiliencia y ese empuje y esa determinación, y más ahora que yo les estoy dando la buena noticia de que ya los científicos demostraron que el cerebro, salvo que tenga alguna patología, digamos, ya... sigue aprendiendo siempre. Más compleja, es que está preparado, él quiere aprender, él quiere, es que nos está pidiendo, úsenme. Esa plasticidad del cerebro consiste en eso, pídame más información. Y por eso es que usted ve que ahora que las personas de cierta edad tenemos que ir pensando en las enfermedades, en las demencias y demás, que son totalmente naturales a la evolución conforme la edad, es que se nos recomienda hacer qué tipo de ejercicios, don Randall. Ejercicios matemáticos, ejercicios simples, un sudoku, crucigramas, ejercicios hasta básicos de sopa de letras para mantener desarrollada la habilidad visomotora. Todo ese tipo de cosas el cerebro puede hacerlas. Entonces, si el cerebro biológicamente está preparado para eso, nosotros lo que necesitamos es ganas de hacer las cosas, simple y sencillamente.
Claro. Dice el 8563. Dice, toda la educación está bien, pero los idiomas, por ejemplo, deben ser una prioridad para la gente. Les voy a confesar una cosa, y no es sencilla. Para mí, el programa de hoy se llama Lifelong Learning, ¿ok? Pero yo desde el inicio lo llamé la educación a lo largo de la vida. Les voy a confesar por qué. Yo no soy bilingüe, me cuesta un mundo leer en inglés. De manera yo no salí de ULACID, si no sería completamente bilingüe. Pero bueno, digo, valga el reconocimiento a quien merece el reconocimiento. Una de las características que ustedes tienen, y vamos a hablar después de eso, por ejemplo, ya a profundidad, es que ustedes son la única universidad bilingüe del país, doña Marianela. Sí, don Randall, y quiero decirle que ya estamos desactualizados con bilingüe, en realidad ya estamos empezando a hablar de multilingüismo. Qué dicha. Porque el mundo avanza de forma tan acelerada y realmente la pandemia dejó acelerados tantos procesos que ahora ya ni siquiera es necesario viajar para las grandes conferencias corporativas ni para los grandes eventos empresariales, y ahora ya sabemos que, bueno, probablemente seguiremos viendo a perpetuidad el modelo de Naciones Unidas, ¿verdad? Que siguen viajando y usted ve ese montón de intérpretes y gente hablando en todos los idiomas oficialmente reconocidos, pero lo cierto es que hasta una asamblea universal como de ese tipo se podría realizar por un medio como este en el que usted y yo nos estamos comunicando. Efectivamente, ULACID, que siempre se caracteriza por ser innovadora y estar a la vanguardia y tratando de adelantarnos a los cambios que vienen ocurriendo en el globo terráqueo, desde hace muchísimos años identificamos que la única forma de ser un trabajador global, es decir, un trabajador que pueda ser de exportación y que incluso pueda trabajar en suelo nacional, pero que pueda trabajar para empresas transnacionales y que se pueda colocar con un diferencial de salario respecto a otras personas, es por medio del dominio de un segundo idioma. Pero esto, como le digo, ya está empezando a ser cosa del pasado, y al menos en ULACID ya estamos hablando de multilingüismo, de manera que un estudiante que venga de un colegio privado en donde ya demostró tener un nivel de C1 en inglés, que es un dominio alto, totalmente funcional, bilingüe, pueda optar por una tercera lengua. CINDE, Procomer, OPES y algunas otras laboratorios de empleabilidad en el país lo señalan, pero alrededor del mundo es clarísimo que el dominio de 2 o más idiomas abre las puertas alrededor del mundo. Y ahora que yo le digo estudiantes globales, quiero contarle a los papás de la gente joven, de estos millennials y estos centennials que están en sus casas, que esta nueva generación no pretende quedarse trabajando en el país. Estos muchachos aspiran a trabajar, a graduarse en Costa Rica, salir de aquí, irse a trabajar unos cuantos años a otro país, no quedarse en ese país, pasar por 2, 3 países más y luego regresar a Costa Rica probablemente a terminar su carrera profesional. Esta exportación de talento y esta generación de talento global evidentemente requiere de experiencias de internacionalización y de dominio de un segundo idioma. Por otro lado, nada más, no tengo el dato específico, pero sí es claro que las personas que tienen dominio de inglés tienen un salario mejor que aquellas personas que no tienen un segundo idioma. Entonces, desde ahí, pues, se evidencia la necesidad y lo atractivo del desarrollo de este idioma, que ya sabemos que con un cerebro plástico no es un tema de edad tampoco. Claro. De hecho, no le dije el título del programa en inglés porque usted es la rectora y después me pone serio. Imagínense la torta. Pero terminé confesándome a la mitad del programa. Dice, vamos a ver, dice el 0456. Es un mensaje para mí que me saluda. Gracias por los conceptos profesionales y me pregunta que si puedo decirle dónde estudian mis hijos, en público o privado, con mucho gusto. En mi caso, mis 2 hijos estudiaron en público y en primaria y en secundaria. Por eso es que cuando me siento a hablar de esas cosas, me siento de alguna manera con el conocimiento de vida
para hablar de eso. Le pregunta vamos a ver, el 8563, muchas gracias. El 7432 le pregunta a doña Marianela si ustedes en las universidades privadas y particularmente en la ULACID, ¿okay?, encuentran alguna diferencia en la disposición de seguir aprendiendo cuando los estudiantes que ingresan a la U vienen del sector público o del sector privado, doña Marianela. Lo que encontramos son brechas a nivel de conocimiento. Encontramos no de brechas ganas. No de ganas, encontramos brechas a nivel de conocimiento, desafortunadamente, pues desafortunadamente no es que estamos recibiendo, pero sí ya estamos teniendo los estudiantes que vienen del apagón educativo de 3 años, entre huelga, pandemia, etcétera. Y efectivamente hay brechas importantes que hay que subsanar. Hay brechas importantes que si el estudiante quiere, se apunta y le pone ganas, se pueden nivelar sin mayor problema, y esto ha venido ocurriendo desde siempre. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, que tiene cursos nivelatorios para los estudiantes de colegios públicos, que como yo, que veníamos con malas bases en matemática, y los otros colegios que ya traían precálculo, y al final todos nos nivelamos. Claro. Yo soy un ejemplo de nivelación, salí de primaria y secundaria pública, y cuando llegué a estudios generales en la Universidad de Costa Rica, en mi aula éramos pocos de colegios públicos, la mayoría de colegios privados, y uno siente ahí algún nivel de brecha, y si usted le pone ganas, lo logra. Vuelvo a lo mismo, es un tema de ganas, y con ganas todo se puede. Ahora, esas brechas requieren trabajo adicional, sí, sin duda. No es lo mismo un estudiante que viene y que ya tiene un C1 en inglés que un estudiante que, dolorosamente debo reconocerlo, viene del sector público, hace examen de ubicación con nosotros y va a un nivel básico. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un gap que como sociedad tenemos que ver qué está pasando, porque no es justo que unos vengan ya dominando un idioma y otros hayan llevado inglés en primaria y en secundaria pública porque lo llevan, pero vienen aquí y hay que empezar por 1, 2, 3, ¿verdad? O sea, ese es un problema que como país tenemos que resolver. Pero las ganas, don Randall, el compromiso, la disciplina, los buenos hábitos de estudio, los buenos hábitos en estilos saludables de vida, todo eso hace que los estudiantes se organicen. Y nosotros sabemos que muchos estudiantes no traen eso. Somos conscientes de que esto que yo estoy hablando es el ideal. Y es por eso que tenemos una oficina maravillosa que trabaja aquí con nosotros en el rectorado, que es el Departamento de Student Success, que precisamente eso es lo que busca, promover que los estudiantes sean exitosos. Entonces, si usted no sabe hacer un horario de estudio, le enseñamos. Si usted no sabe hacerse un plan de vida, le enseñamos. Si usted no sabe cómo administrar el tiempo, le enseñamos. Porque también decir lo voy a lograr sin un plan detrás es frustrante, porque claro, no lo voy a lograr. De hecho, esta ruptura de paradigma que usted dice de lifelong learning, del aprendizaje para toda la vida, plantea que no es una cosa así como que se me ocurrió, no es una cosa que hay que planificar. Hay que decidir, aquí estoy, a dónde quiero llegar y cuáles son los pasos y las estrategias que debo seguir para llegar, porque tampoco uno llega a un objetivo sin un plan, sin una estrategia, sin una secuencia. Incluso hasta hay que pensar en recursos, debo invertir en recursos. Ahora hay muchas posibilidades de formación a distancia gratuita, pero no toda es de calidad. Entonces también hay que pensar, dependiendo de mi objetivo, qué medio voy a buscar para lograr ese objetivo. Dice, hoy me encanta el programa porque usted no se imagina la cantidad de mensajes que hay. Gracias a su en Facebook, a Jairon Vargas, que nos habla en Facebook del papel de los empleadores en esto, a Adrián Gutiérrez, a Randall Eduardo Salas, al 7841 en WhatsApp. Y yo realmente los invito, ya sea en Facebook o en WhatsApp. A mí me queda más fácil en WhatsApp porque, digo, es mucho más versátil para conversar con ustedes, pero el 7841 dice que hablemos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una oportunidad, yo estoy seguro de eso, ¿ok? Segurísimo, pero igual que todas las cosas en la vida tiene como dos vertientes respecto a desde donde uno lo vea. Es una oportunidad, pero claro que es una amenaza, según mi criterio también, o una presión, no le digamos una amenaza, una presión a que yo tengo que actualizarme porque si no, me va a atropellar la inteligencia artificial.
¿Cómo lo ve usted, doña Marianela? Don Randall, esta es una amenaza que estamos percibiendo a las generaciones más viejas, obviamente, y se entiende, es totalmente entendible. Yo quisiera decirles a las personas que perciben la inteligencia artificial como una amenaza, y converso montones de este tema y me piden por montones la opinión o la posición de la universidad sobre esto, es que nosotros tenemos que entender que la inteligencia artificial va a venir efectivamente a reemplazar a nivel laboral las tareas más repetitivas, pero nunca la inteligencia artificial va a reemplazar las tareas o los, los productos mentales de mayor nivel de complejidad. Entonces, los seres humanos tenemos que entender que existe tecnología que, digamos, podríamos plantearlo en estos términos, que sustituye y otra que complementa. Partiendo de esta base, ¿qué deberíamos de pensar los seres humanos? En desarrollar todas aquellas habilidades que la inteligencia artificial nunca va a tener, y esas no son otras cosas más que aquellas que llamamos como las habilidades blandas. Pero empezamos a ser más inteligentes que la inteligencia artificial cuando entiendo que ella no viene deliberadamente a destruirme ni a atacarme. Ella es quien es, y es alimentada y es diseñada por seres humanos. Entonces, ¿qué tengo que ser yo más astuto que esta inteligencia artificial y decir, ella viene a hacer las tareas rutinarias, las tareas repetitivas, los procesos automáticos, pero las habilidades blandas son aquello en lo que yo voy a trabajar y voy a fortalecer? La inteligencia artificial vino para quedarse. La inteligencia artificial vino para simplificarnos la vida, veámoslo de esa forma, pero entonces no tengamos miedo, entremos y hagamos pruebas. Yo aquí con algunos compañeros de oficina, probablemente yo soy la más grande de todos, les digo, vengan y probemos. Y como de base soy abogada, hemos hecho, don Randall, ejercicios de casos y le pedimos y ponemos en el prompt un caso X, y la bandida inteligencia artificial nos responde, lo lamento mucho, no podemos ayudarle porque esta herramienta, o no sé cómo se autodenomina ella, no está designada, no está diseñada para emitir criterios ni juicios de valor, etc., etc., etc. Interesantísimo, pero si usted le pide que le resuelva un caso, por ejemplo, de business, qué sé yo, para crear códigos y algoritmos para programación en computación, es una cosa increíble. Pero si usted hoy le pide que le cree un código y mañana le pide que el mismo código se lo puede tirar distinto, y ahí es donde nosotros le decimos a los estudiantes, pilla la inteligencia artificial y encuéntrele errores a ella misma. Eso es un poco como para ponerles ejemplos, pero en términos generales, mi percepción es que mucha gente con la que he conversado habla de este temor, pero no la conoce, nunca ha ingresado. Y yo los quisiera invitar a que pierdan el temor, aprendan a usarla, prueben, hagan pruebas, pídale cosas tan básicas como redácteme una tarjeta de San Valentín para mis amigos. Es que la redacta, y la redacta divina. Hace buenos poemas. Y usted luego le puede decir, póngamela más o menos romántica. Pero claro, es que también el ser humano a veces le genera una especie de temor a lo que no conoce. Y yo creo que lo más importante es, antes de sentirme intimidado por la inteligencia artificial, plantármele de tú a tú y conocerla. Pero vino para quedarse, don Randall, vino para quedarse, igual que el Excel, igual que el Power BI, igual que montones de otras habilidades digitales, que lo peor que el ser humano puede hacer es no conocerlas. Y por eso es que el Lifelong Learning lo que nos dice es, no tiene que sacar una segunda carrera, no tiene que sacar una tercera carrera. Ahora hay cursos cortos, hay microcredenciales, hay certificaciones digitales, hay una serie de opciones en las que usted puede prepararse. Son las 2:37. Le voy a leer un par de mensajes antes de ir a la pausa, porque quería hablar justamente de One Mentor, quería hablar de microcredenciales, quería hablar de varias cosas.
Saludos a mi buen amigo Alejandro Guido, que le encanta este tema y que me dice, Randall, ojo, contexto, empatía y ética son las tres cosas que la inteligencia artificial no entiende. Contexto, empatía y ética. Ahí llevamos ventaja. Saludos a un oficial de la Fuerza Pública que yo admiro muchísimo, es Raúl Rivera. Raúl Rivera, que no somos familia, Raúl es director de las unidades especiales de la Fuerza Pública. Saludos a Raúl, que me cuenta. Mi esposa y yo somos de universidad privada. Erróneamente dice que quisimos que nuestro hijo estudiara en la UCR, pero fue materialmente imposible. Hoy, gracias a Dios, es parte de ULACID, dice Raúl, y estamos absolutamente orgullosos de esa decisión. Gracias, Raúl. Muchas gracias. A quien le pregunté que si podía leerlo al aire, además, por el director de los equipos especiales de la Fuerza Pública. El 7985 que dice que él quiere estudiar en ULACID, pero que no es bilingüe, que cómo hace. Ya voy a darle el chance a doña Marianela. El 1527 nos plantea, y creo que vamos a tener que hacer como 3 programas, doña Marianela, porque el 1527 dice, ¿cómo hacen a SUS y cada vez nacen menos niños? El 6349, buen programa como siempre, saludos desde Barrial en Heredia, siempre los escucho, es muy bueno, ya usan la inteligencia artificial en Repretel. Sí, si usted ha oído, recuerde que Monumental es parte del grupo Repretel. Recuerden que nosotros tenemos a Eva. Eva es la primera locutora de inteligencia artificial de la radio en Costa Rica, y Eva sale ahí todas las mañanas en Noticias Monumental. A mí me llama mucho la atención. Doña Marianela, voy a ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa le voy a dar un minuto a ver si quiere referirse a algo de lo que nos acaban de decir de la persona que quiere estudiar ahí sin hablar inglés, sin ser bilingüe, del desafío del envejecimiento de la población. No sé si quisiera referirse brevemente a esto antes de ir a la pausa. Sí, con respecto a la persona que no es bilingüe, nosotros hacemos una prueba diagnóstica de ubicación para todos los estudiantes y a partir de ahí se identifica el nivel de dominio que tenga y ahí empezará desde un nivel básico o en un nivel intermedio o avanzado de acuerdo con el dominio que tenga, pero arrancamos desde el nivel más básico en casos de personas que no tengan prácticamente ningún contacto con el idioma. Con respecto al tema de la población, este es un tema muy grande en el que el país y el mundo ya debería de estar pensando. Los de cierta edad pensamos en cuáles son los niños que van a pagar nuestras pensiones. Ciertamente Costa Rica tiene que definir toda una política transversal a todas sus instituciones en términos del nuevo reto de población que vamos a tener, porque el problema no es solo que vamos a tener pocos niños, es que vamos a tener muchos adultos mayores que van a tener que sostenernos. Ciertamente, este no es un problema que impacte en este momento, pero claro que es todo un tema que como país, todos en todo tipo de instituciones tenemos que considerar. Saludos a Otto Chinchilla que dice en Facebook, nadie ha logrado éxito sin disciplina y trabajo, es cierto. Es preciso trabajar mucho las competencias blandas y la inteligencia espiritual también. La inteligencia artificial ya es un hecho, el pensamiento crítico del conocimiento es la oportunidad para desarrollar con dedicación e investigar la gestión del conocimiento, y dice además es urgente un nivel de alfabetización digital para señalar los comandos para usar la inteligencia artificial, porque la improvisación nunca es una buena recomendación, ni siquiera cuando se es actor. Son las 2:41. Vamos a ir a la pausa comercial, la primera que vamos a hacer hoy en Matices, y si se les ha antojado el tema, que yo creo que sí, porque todo está reventando aquí de mensajes, vamos a hablar también de las posibilidades que hay. Así es que vamos a la pausa muy rápida, regresamos con más de Matices. Gracias por estar con nosotros. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices.
Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Monumental. La radio de Costa Rica, son las 2 de la tarde con 43 minutos. Saludos a todas las personas que nos están escribiendo en Facebook y también en WhatsApp en el 89-935-935. Saludos a todos, a Alberto Salas, que nos escribe del 0369 en Cartago. Gracias por estar con nosotros. Yo les decía, vamos a ver, evidentemente, en estos meses que llevamos como socios con la ULACID de esta asociación respecto a la que yo estoy muy feliz y he aprendido muchísimo además de esto, doña Marianela. Aprendí que además de ser una universidad como todos lo imaginamos, tienen características que son particulares y que yo, que soy papá de adolescentes, me alegra muchísimo además que el futuro, digamos, de los centros educativos universitarios y el presente sea tan rico. Pero le decía que ustedes tienen una herramienta que se llama Uno Mentor, supongo que se llama One Mentor. One Mentor. Uh-huh. ¿Me puede contar de qué se trata? Porque a mí me pareció muy interesante lo poco que sé de esa herramienta particular. Sí, One Mentor es un proyecto desarrollado por estudiantes para estudiantes. En realidad es un proyecto, es un emprendimiento que diseñaron estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey en México a partir de la idea de, bueno, cómo colaborar o cómo diseñar estrategias o herramientas. Es una herramienta de inteligencia artificial de paso que permitan identificar las brechas de conocimiento y de desarrollo de habilidades que tienen las personas para poder incorporarse de manera exitosa al mercado laboral. Entonces, One Mentor, nosotros adquirimos ese producto y lo tenemos a disposición de nuestros estudiantes. Como bien dije, es una herramienta de inteligencia artificial que a partir de una serie de instrumentos y de cuestionarios que le aplica al estudiante, le va a diseñar este plan de estudio, este proyecto de aprendizaje para la vida, no para toda la vida, pero sí para empezar a incorporarse al mercado laboral, y le va a decir, mire, Randall, de acuerdo con sus estudios a la fecha, con sus características, sus habilidades, para usted poder incorporarse en el tipo de empresa que usted requiere, necesita digamos, le da lo que se llama un estudio de brechas y le va a decir cuáles son los cursos que usted necesita, cuáles son las certificaciones. Por ponerle un ejemplo, ahora que está tan de moda una carrera nueva que nosotros estamos impartiendo, que es ciberseguridad, y que es una carrera, pues que por razones de hackeo y todos estos temas que conocemos, ¿verdad? Con los bancos y los rusos y etcétera, pues se ha puesto de mucha demanda. Bueno, es que estudiar ciberseguridad no es solo una carrera que se estudia en las universidades, además de eso hay certificaciones. Entonces, muy probablemente One Mentor le va a decir a Randall que quiere especializarse en ciberseguridad en un banco, que usted tiene que llevar una certificación, qué sé yo, de ethical hacking, que tiene que certificarse, que tiene que ser bilingüe, porque todos los programas de todos los sistemas de programación y toda la información de este tipo de industria viene en inglés y demás. Entonces es una herramienta maravillosa que además tiene esto tan bonito, que fue diseñada por gente muy joven, diseñando emprendimientos, pensando en cómo ayudar a la gente a ser más eficiente, a identificar sus vacíos. Y entonces también le va a decir, bueno, pero Randall, es que usted tiene serios problemas de comunicación. Y para estos serios problemas de comunicación yo les recomiendo estos cursos, estos talleres, etcétera. Entonces One Mentor realmente es una oportunidad maravillosa que ULACID le ofrece a sus estudiantes. Es un producto bastante nuevo, pero sin duda contribuye mucho en algo que es también parte de la responsabilidad de las universidades, que es preparar a los estudiantes para el trabajo y para la vida, para las dos al mismo tiempo. One Mentor es la herramienta que nos ayuda en eso. Pero respecto a opciones, digamos, de actualización, creo que el que más pensamos conocer, el resto son los posgrados, que ustedes tienen una amplísima oferta en ese tema. Sí, los posgrados siguen siendo un producto muy apetecido por los empleadores. Los posgrados tienen una gran ventaja, don Randall, y es que en la mayoría de ellos se permite la
confluencia de estudiantes que tienen una misma base disciplinar, pero que provienen de distintas carreras. Y ya sabemos que eso es lo que provoca mayor dispersión y mayor diseminación del conocimiento. El que en una misma aula haya ingenieros, abogados, médicos, arquitectos, etcétera, y bien mediados por un profesor muy bien preparado con respecto a cómo promover aprendizaje activo, eso es maravilloso. Quizá el principal atractivo que tienen los posgrados es ese networking, esa red social que se hace, esa discusión sabrosa que permite masticar y conocer las disciplinas desde distintos puntos de vista. Los posgrados, evidentemente, a nivel de MBA son los programas que más demanda tienen en el mercado en este momento, pero sobre todo el posgrado en administración de proyectos, que sigue siendo una de las metodologías de administración de proyectos que las empresas siguen pues queriendo implementar en las empresas y requieren de personas que los conozcan. Los posgrados tienen una gran ventaja y es que son programas no cortos, pero que sí permiten que los estudiantes puedan ir llevando una carga de trabajo, una carga académica acorde a sus necesidades de trabajo, y con una gran ventaja, al menos en ULACID, que tenemos programas 100% virtuales, y eso a los trabajadores les favorece significativamente porque evitan los traslados, evitan el tránsito pesado. Parece mentira, pero hay hasta un ahorro importante en combustible que podría dedicarse a otros gastos familiares. El estudiante puede llevar sus cursos en algunas ocasiones en la hora que mejor le convenga. Hay estudiantes que viajan y durante el avión descargan las lecciones y van haciendo sus trabajos. Entonces, además, los posgrados se ven beneficiados por todos los atractivos que tiene la virtualidad. Nosotros tenemos como un primo hermano de los posgrados lo que llamamos los micromáster. Los micromáster son programas más cortos en los cuales el estudiante no lleva la base de las materias, pero sí lleva las materias de énfasis. Entonces, por ejemplo, yo no quiero sacar la maestría en administración de negocios con énfasis en finanzas, pero hago los cursos de finanzas. Y obtengo un título que no equivale a máster, pero sí a un micromáster que me permite ser competitivo. Estoy con estudiantes de alto nivel, con docentes de alto nivel, con una carga académica interesante, y me permite también diferenciarme en el mercado. Entonces, bueno, habrá personas que quieran el programa de maestría completo y habrá algunos que no. Por ejemplo, ¿qué ocurre con emprendedores? Hay emprendedores que dicen, bueno, ya yo monté la empresita, ya aquí va funcionando, pero yo necesito ayuda en la parte financiera, entonces no voy a hacer la maestría, pero hago los 5 o 6 cursos de la parte de finanzas y eso me permite sentirme más sólido. Y así por el estilo con los distintos énfasis, pero bueno, es una modalidad más flexible, requiere menos dinero, evidentemente, menos inversión, pero igual es una forma de rentabilizar el tiempo por medio de aprendizaje continuo. Y los microcredenciales o realmente es las microcredenciales, ¿qué son? Los microcredenciales son un producto relativamente nuevo en Costa Rica y muy desarrollado en otros países. Los microcredenciales se pueden entender de dos formas muy concretas. Uno, como la serie de certificaciones adicionales que voy a tener a una carrera, o dos, como formación posterior. ¿Esto qué significa? Por decirle algo, que los estudiantes nuestros de ingeniería industrial, yo les diga, ustedes, para incorporarse al mercado laboral con estos determinados rasgos de perfil profesional, además de sacar el bachillerato, tienen que tener el Green Belt, ya no me acuerdo los colores de las certificaciones, pero tiene que tener el Green Belt, el Black Belt, digamos que el Yellow, no estoy segura que tengan un Yellow. Esas 3 certificaciones, y adicional tiene que certificarse en AutoCAD y tiene que certificarse en X otro tema. Okay. Los empleadores, don Randall, ahora cuando usted llega, no le preguntan sus calificaciones, no le preguntan cuántos años duró en la universidad, le preguntan qué sabe hacer.
y le preguntan qué competencias adicionales a las de la carrera desarrolló. Hoy por hoy, un CV perfecto se complementa con microcredenciales, es decir, esas certificaciones digitales de estudios que complementan su formación. Solo disciplinares, no, en resolución de conflictos, en creatividad, en negociación. También reforzamos los microcredenciales con el desarrollo de competencias en habilidades blandas. Y la otra parte que tiene que ver con el lifelong learning es precisamente, bueno, que usted identifique, por ejemplo, en este momento que para su carrera le está haciendo falta, no sé, algo en producción audiovisual en 3D, si es que existe. Y usted dice, no, es que para mi trabajo y para ser mejor y para ser competitivo, yo tengo que tener este estudio adicional. Eso es una microcredencial. Son las formas concretas en las que hoy por hoy se materializa el aprendizaje para toda la vida. Y fíjese que está tan en boga y está tan posicionado a nivel de reclutamiento que vienen acompañadas por mecanismos de seguridad de blockchain. Son certificaciones digitales que usted pega el código QR en su CV y el empresario lo lee y puede ver con quién llevó usted el curso, cuáles eran los contenidos, la duración, las calificaciones obtenidas, etc. Es, digamos, la nueva forma de certificar la formación no formal. Claro. Son las 2:55. Hubiera una pausa. Tengo pendiente una pausa. Regreso para el cierre del programa con doña Marianela Núñez, la rectora del Aula CID, que tendrá que escoger, doña Marianela, recuerde, una canción al cierre del programa. Vamos a la pausa. Volvemos. Ok. Matices, los tonos de la actualidad. Actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Doña Marianela, ¿con qué canción le gustaría irse? Es viejita, pero se acaba de poner un poquito de moda. Tracy Chapman, Fast Car. Nada más se le cortó al final. Tracy Chapman, ¿cuál? Fast Car. Fast Car. ¿Puedo preguntarle por qué esa canción? Siempre me ha gustado, desde que vino Tracy Chapman, estaba yo en el 87, 88, empezando en la Universidad de Costa Rica, que vino con el concierto aquel de Derechos Humanos. Yo no pude ir, claro, pero me quedé con la espinita, y ahora en la entrega de los premios Grammy, después de muchos años de estar ella inactiva, tuvo una presentación lindísima. La canción es hermosa. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, Tracy Chapman, despedir a Matices. Gracias por acompañarnos. Gracias, mañana estaremos, gracias, doña Marianela. Mañana estaremos a las 2 también. Mañana vamos a hablar con un experto en tecnología sobre qué se proyecta este año 2024 en innovaciones tecnológicas. Estará muy interesante. Estará conmigo el exministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar, hablando aquí en Matices, desde Estados Unidos, donde está dando una conferencia respecto a este tema. Tracy Chapman despide Matices. Gracias, doña Marianela. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Luego, gracias. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.